noches. Les saluda Fernando Tuesta Soldevilla. Soy profesor de la Maestría de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les doy la cordial bienvenida en esta segunda edición de Aula Abierta. En esta ocasión vamos a tocar el tema ¿cómo se estructura el Parlamento? ¿Cómo se estructura el Parlamento? Estamos hablando en realidad del cuerpo representativo colectivo más importante. Hay muchos temas alrededor de justamente este tema central de cómo se estructura el Parlamento. Para empezar, ¿de qué modelo de Parlamento estamos hablando? En el mundo podemos encontrar un modelo de Parlamento, por un lado, que tiene una sola cámara, que como es conocido se llama unicameral, y por otro lado tenemos países que contienen un modelo bicameral, es decir, de dos cámaras, normalmente así denominados cámara alta y cámara baja. ¿Cuáles son las razones por las que un país tiene un parlamento unicameral y otros bicamerales? En realidad no hay una respuesta unívoca, hay diferentes razones. Al hacer un mapeo más o menos de los países y qué características tienen, lo que encontramos es, en primer lugar, que los países de mayor población y mayor, en consecuencia, número de electores, por lo general hay parlamentos bicamerales. En los países pequeños encontramos más parlamentos unicamerales, como si la relación fuera entonces habitantes o electores y número de representantes. Esto no es, digamos, una relación directa, pero sí podemos encontrar alguna relación cuando, por ejemplo, encontramos en nuestra América países como Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, que son los países más grandes en términos de población y electores, Canadá, si hablamos de toda América, y sin embargo encontramos en el otro extremo países pequeños que tienen una sola cámara. Por ejemplo, Costa Rica, Panamá, el caso de Guatemala, que son países pequeños, ¿no? Ahí encontramos con mayor, digamos, certeza parlamentos que son de una sola cámara. Sin embargo, esta no es una regla. Por ejemplo, en el caso mismo ya de América Latina, tenemos dos países que tienen una sola cámara y de tamaño significativo, es el caso de Perú. Perú tiene una sola cámara y es el quinto país de población y de electores. Y es mucho más grande, repito, que muchos países de América Latina y tiene una sola cámara. Igual es el caso de Venezuela. ¿Qué ha ocurrido? Encontramos entonces que había una modificación de parlamentos que tienen dos cámaras a una sola cámara, como es el caso de Perú, Venezuela y también Ecuador, que se realizaron en gobiernos autoritarios. Y ahí hay todo un discurso de las modificaciones de estos países a una sola cámara. El caso de Venezuela, esto se realizó durante el gobierno de Hugo Chávez. En el caso de Perú, esto ocurrió con la Constitución 93 de Alberto Fujimori. Incluso en el caso de Ecuador, esto ocurrió con la Constitución aprobada por los militares en la década del 70. Pero encontramos asimismo países de tamaño significativo que tienen una sola cámara. Por ejemplo, en el caso de la República Popular China y otros países de lo que eran Europa del Este. Y entonces allí la razón es que estos países, así denominados de democracia popular, los países ex países soviéticos, también modificaron sus parlamentos para convertirlos en unicamerales. Parece ser entonces que la idea de algunos gobernantes en modificar el modelo a unicameral era una mayor facilidad de control, Dicho esto, entonces uno puede decir, ¿es solamente una relación entonces de población o una relación del sistema político?
y no necesariamente. Por ejemplo, hay países escandinavos que son de relativo tamaño, no son regímenes autoritarios, ni lo han sido, y sin embargo tienen una sola cámara. Por ejemplo, los países escandinavos. Suecia tiene, por ejemplo, una sola cámara. Pero, ¿qué está detrás entonces de una o dos cámaras? En muchos casos, el tipo de representación. ¿Cómo se origina la representación en las cámaras? Y normalmente, no solo, pero de manera extendida, la Cámara Baja es la representación del electorado, es la representación de la población a nivel de circunscripciones, unidades por donde se va a elegir. Y en cambio la Cámara Alta, en muchos casos, llamado Senado, la representación no necesariamente es en función y en proporción a la población. Es más, hay algunas cámaras altas o senados cuya elección es indirecta, ni siquiera lo elige toda la población. Es el caso, por ejemplo, de Alemania, donde el Senado, digamos, es elegido de manera indirecta a nivel regional y sus representantes. Entonces no tienen el mismo nivel de relación. Por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, la Cámara Baja o la Cámara de Representantes está en función de la representación de la población. En cambio, la Cámara Alta, en el Senado, es una representación paritaria, es igual para todos los estados. Se elige 2 senadores por cada estado. 2 senadores por cada estado, independientemente del tamaño y el número de sus habitantes o electores. Puede ser desde California, que es el más grande, hasta Hawái, que es el más pequeño. Ambos tienen 2. Ambos tienen 2. Entonces, la Cámara Alta en estos países, en términos de representación, busca equilibrar ciertos pesos, ¿no? Entonces, allí donde una unidad, una circunscripción, tiene muchos representantes, en la Cámara Alta esto se compensa. Pero este es solo un modelo. También ocurre esto en Bolivia, ocurre también en Argentina, pero en otros países no necesariamente. Por ejemplo, en Colombia, que es uno de los pocos casos, en Colombia, el Senado se elige por circunscripción única. Vale decir, todos los senadores son votados en listas a nivel nacional. En el caso peruano, lo que tenemos es una historia de nuestro Parlamento cuyo modelo es bicameral. Una historia que desde los inicios de la República lo fue en todas sus constituciones, la mayoría de ellas, hasta la del 93. En 93 ocurre la modificación y el cambio de un modelo bicameral a un modelo unicameral. En el 93, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, posterior al golpe del 5 de abril del año 92. Pero ¿cuáles fueron los argumentos para modificar, en el caso nuestro, el Parlamento, repito, que históricamente era bicameral, con el Parlamento actual, que es unicameral? Los argumentos no eran argumentos político-institucionales, ni fueron argumentos técnicos, fueron puramente políticos. El discurso antipolítico y antipartidario de aquella época llevó a plasmarse en este diseño, por cuanto se decía, por ejemplo, que los partidos tradicionales, así se les denominó en ese entonces, habían fracasado. Carecían de representación, su representación era muy baja, y además el Parlamento tenía un número alto de representantes que realmente no compensaba con la calidad de su trabajo. Y por lo tanto, menos sería mejor. Menos sería mejor. Y el segundo argumento fue un argumento muy populista, que es el argumento de lo costoso que puede ser el Parlamento, ¿no? Sin embargo, acá hay un tema. Los países, en el fondo,
tienen una relación de representantes y representados de otra manera. Vale decir lo siguiente. Seguramente ustedes que están viendo esta clase podrán contestar de la misma manera. ¿Quién tiene un parlamento más grande, China o Francia? Seguramente todos dirán China. ¿Quién tiene un parlamento más grande, Francia o Liechtenstein o Mónaco? Dirán Francia. ¿Quién tiene un parlamento más grande, Argentina o Uruguay? Y ustedes dirán Argentina. Yo les puedo hacer varias preguntas y seguramente la mayoría va a contestar no conociendo el número de parlamentarios que tiene ninguno de estos países. Lo que están haciendo es una relación abstracta de país grande, país chico. Y no le falta razón. Al tener un país más grande, el número de sus representantes es mayor. Esto no es una regla matemática, pero hay una relación más o menos de esta naturaleza. ¿Qué ocurre en el Perú? Rompe todas las reglas. El Perú ha roto todas las reglas. Vale decir, nosotros, por ejemplo, como país, tenemos más población que Ecuador, que Chile, que Bolivia, que Uruguay, mucho más. Y sin embargo tenemos solo 130 representantes. O sea, la relación de representantes y representados en nuestro país lo coloca como uno de los países más subrepresentados del mundo. Del mundo. Perú tenía el 5º parlamento en el año 92 y bajó al 14º. Bajó al 14º. ¿Cuántos parlamentarios teníamos antes del golpe el 5 de abril? Teníamos 240, 180 diputados y 60 senadores, sumados 240. ¿Cuál era la población electoral de aquella época? La población de aquella época era alrededor de 12 millones de electores. Hoy en día, casi 25 años después, tenemos el doble de población. Tenemos electoral 25 millones y tenemos tan solo 130 representantes. Vale decir que cada vez más un parlamentario representa a más electores. Esto va a impactar también en la calidad de la representación. Si, por ejemplo, no sé, un centro de salud, hay 10 médicos que van a atender a 20.000 personas de 8 a 5 de la tarde, y estos médicos atienden bien, y si les dicen, bueno, ahora vas a atender no esa cantidad, sino el doble, bueno, la atención va a disminuir por mejores médicos que tengas. Es decir, tiene que haber una relación de cantidad. Muchos cuando se dice esto, sin embargo, señalan, bueno, pero la cantidad no es todo, ciertamente la calidad, sí, pero ese es otro tema. Y para eso hay otras medidas. En el Perú, sin embargo, efectivamente la calidad de nuestros representantes ha sido de tal naturaleza baja y cuestionable que el peruano promedio rechaza cualquier posibilidad de hacer crecer el número de representantes. Sin embargo, esto sí es imperioso. Por ejemplo, Madre de Dios tiene un territorio muy grande y tiene tan solo un representante. Lima tiene ahora 34, pero no está dividido en parcelas de tal manera que los limeños podamos reconocer a nuestros representantes. Cuando muchos representan a muchos, entonces se diluye la representación. Y este es un problema. Dentro del diseño, sin embargo, del Parlamento y cómo se estructura, hay un punto vital entre este diseño de bicameral. Porque, por ejemplo, vacancia, por ejemplo, disolución del Parlamento, por ejemplo, insistencia de leyes o censura de ministros, en algunos casos pasaría a ambas cámaras. Sería mucho más complejo y quizás más equilibrado. Pero en realidad, sobre las relaciones ejecutivo y legislativo, es otro tema ligado a este, pero que podemos tocarlo quizá en otra oportunidad. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por su participación y los invitamos asimismo a la próxima edición de Aula Abierta
para seguir conociendo sobre temas importantes sobre la ciencia política y relaciones internacionales. Para quienes están interesados en la maestría de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y su admisión, les ofrecemos esta información. Los esperamos.